por el sufrimiento generado a un sabio, ¿no? Porque creo que si hubo alguien que rondó o palpó la sabiduría en la Argentina, fue Borges, una especie de Homero o de Milton extraviado en el siglo XX, podríamos definirlo de esta manera. Borges viajaba en tranvía desde el año 37 al 46, son 9 años en los que trabaja en un puesto de tercera categoría, así dicho por él mismo, de tercera categoría en esa biblioteca, donde lo único que se hablaba eran de las revistas de moda o si a Emma Risa Platero, por Rizo Platero, una amiga de Borges, le preguntaban sus compañeros de la biblioteca, los otros trabajadores, si por ejemplo a Emma Risa Platero le llamaban Emi y todas esas cosas baladíes, ¿no? Que abundan y siguen sobreabundando en la Argentina, y si era porque era amigo de Elvira de Alvear y cómo vivía Elvira de Alvear, y si el ballet de la casa llevaba un monito en uno de los bolsillos de su saco, por ejemplo, ¿no? Como Borges firma una solicitada en apoyo a los aliados, inmediatamente alguien lo designa inspector de pollos y conejos en los mercados, en el mercado municipal. Entonces Borges decide ir a preguntar por qué, ¿no? Y evidentemente va a la intendencia, pero no porque le importara mucho, ¿no? Porque ser inspector de pollos era una categoría superior a esa tercera que tenía en la hoy actual Biblioteca Canet, ¿no? Y Borges queda deslumbrado, no en el sentido literal del término, mejor dicho, queda anonadado con un cartel que ve en una oficina que decía "Dele, dele". Entonces bajó y quedó pensando en el significado y en la alegoría de ese cartel. Yo he traído el texto, espero encontrarlo aquí para leérselos, que es muy emblemático de una época, ¿no? Se titula precisamente "Dele, dele", y lo recoge Emil Rodríguez Monegal, que fue uno de los primeros estudiosos y recopiladores de la obra de Borges, autor del célebre ficcionario. En este sentido quiero rescatar a los primeros estudiosos de la obra de Borges, como Ana María Barrenechea, con la expresión de la irrealidad en la obra de Borges, Ficcionario de Emil Rodríguez Monegal, o la hermosísima, si bien no es un estudio, es una especie de biografía que hizo María Angélica Bosco de Borges y que muy poca gente recuerda y no ha sido reeditada. Y tiene muchos méritos. Primero porque es una obra muy poco rara en el corpus literario de María Angélica Bosco, una novelista, una narradora policial, ¿no? Además, lo ameno que es el libro, y que trae también algunas curiosidades. Por ejemplo, habla sobre la relación de Borges con Pierre Durier de La Rochelle, y toda la cuestión de Borges vale un viaje, o vale el viaje, y todo el artículo que reproduce prácticamente todo el artículo, María Angélica, que a bordo del Atlantique escribió Durier de La Rochelle para megáfono. A Borges lo había deslumbrado profundamente la definición de la pampa de Durier de La Rochelle, ¿no? Fueron solamente 2 palabras, vertige horizontal, y dijo:
toda la gauchesca, nadie de la gauchesca había dado con una definición tan perfecta. Tuvo que venir alguien de Francia y decir vértigo horizontal para dar con... Y realmente es una metáfora espléndida y muy actual, vertigo horizontal. Entonces, voy a leerles el artículo de cuando Borges fue designado inspector de pollos y aves en las ferias municipales en el año 46. Es muy divertido, yo creo que podemos darle una lectura, repito, que esté más allá de los partidismos, humana, esencialmente humana, y nos permitiría también hacer una autocrítica de muchas características del individualismo argentino y de la relación nuestra con ese individualismo, con las dictaduras, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué libro figura? Lo recoge Emil Rodríguez Monegal en Ficcionario, está editado por Fondo de Cultura Económica. Se titula Dele, Dele. Hace un día o un mes o un año platónico, tan invasor es el olvido, tan insignificante el episodio que voy a referir, yo desempeñaba, aunque indigno, el cargo de auxiliar tercero en una biblioteca municipal de los Arrabales del Sur. 9 años concurrí a esa biblioteca, 9 años que serán en el recuerdo una sola tarde, una tarde monstruosa en cuyo decurso clasifiqué un número infinito de libros y el Reich devoró a Francia y el Reich no devoró las Islas Británicas y el nazismo, arrojado de Berlín, buscó nuevas regiones. En algún resquicio de esa tarde única, yo temerariamente firmé alguna declaración democrática. Hace un día o un mes o un año platónico, me ordenaron que prestara servicios en la policía municipal. Maravillado por ese brusco avatar administrativo, fui a la intendencia. Me confiaron ahí que esa metamorfosis era un castigo por haber firmado aquellas declaraciones. Mientras yo recibía la noticia con debido interés, me distrajo un cartel que decoraba la solemne oficina. Era rectangular y lacónico, de formato considerable, y registraba el interesante epigrama Dele, Dele. No recuerdo la cara de mi interlocutor, no recuerdo su nombre, pero hasta el día de mi muerte recordaré esa estrafalaria inscripción. Tendré que renunciar, repetí, al bajar las escaleras de la intendencia, pero mi destino personal me importaba menos que ese cartel simbólico. No sé hasta dónde el episodio que he referido es una parábola. Sospecho, sin embargo, que la memoria y el olvido son dioses que saben bien lo que hacen. Si han extraviado lo demás y si retienen esa absurda leyenda, alguna justificación los asiste. La formulo así: las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras prefijados, muros exornados de nombres, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez. Combatir esas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor. ¿Habré de recordar a lectores de Martín Fierro y de Don Segundo que el individualismo es una vieja virtud argentina? Quiero también decirles mi orgullo por esta noche numerosa y por esta activa amistad. Esto es un discurso que Borges da en agosto del 46 en la SADE, organizado por amigos comunistas, como Leónidas Barletta. Amigos que después se convertirían, ¿no?, en furiosos enemigos de Borges, ¿no?, cuando regresa Perón a la Argentina, ¿no? Entonces,
¿Qué ocurre? Dice Rodríguez Monegal. ¿Qué ocurrió aquí? ¿No? Borges era el democrático en el año 46 y era un fascista en el 72, en el 73. ¿No? Me parece muy pertinente la aclaración, esta digresión que hace Rodríguez Monegal, ¿no? Con respecto a las posiciones de Borges, que fueron, yo creo que no es, Borges conocía muy poco de política y quizá le interesó más en su prehistoria, cuando estuvo a punto de publicar Los Salmos Rojos, que también iba a llamarse Los Ritmos Rojos, alrededor del año 19, pero sus 2 primeros viajes a Europa impiden, por fortuna para él, porque después se arrepintió de haber de alguna manera defendido la revolución bolchevique, ¿no? De ahí lo de rojos, de salmos rojos o himnos rojos. Es interesante releer todos estos textos de la prehistoria donde encontramos joyas, ¿no? Por ejemplo, un himno al mar, recuerdo, o jactancia de quietud, donde está ese verso maravilloso que prefigura como una semilla todo lo que Borges haría después, cuando dice: el tiempo está viviéndome. Y cuando habla de las encendidas guitarras, hoy que tuvimos el placer de escuchar a una guitarra, y si no me equivoco es en el segundo libro de Borges, donde hay, y yo lo traje, un poema que después leeré a la guitarra, que es maravilloso, porque es uno de los instrumentos, quería decirles, predilectos de Borges, ¿no? Toda esa especie de contradictio inayecto interna que tenía Borges con el tango, siendo que escribió un poema maravilloso sobre el tango. Recuerdo que Piazzolla dijo: si encuentro a alguien que escribe un poema como el tango de Borges, me lo llevo a vivir conmigo. Evidentemente no lo encontró nunca. Yo creo que Borges rescataba de la milonga el origen precisamente orillero y alegre, burlón y sarcástico, ¿no? En contraposición con lo que él pensaba que era desmedidamente o abrumadoramente melancólico el tango, sobre todo a partir de Gardel. Borges escribe en Las ruinas circulares: para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego en la tarde se purificó en las aguas del río. Adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. ¿Nada podemos hacer que no sea mágico? Un cuchillo dorado de una ceguedad resplandeciente, como en el óleo Tuna Fishing de Salvador Dalí, que estaba fascinado por la idea del Aleph, según descubrí hace unos meses en Figuer, pero aquí en Borges, que yo sepa, nunca mencionó, ya que su cultura plástica solo podía reducirse al estrecho círculo del arte de Gabriel Rossetti, Turner, Klimt y nuestro Jules Solar. Hunde su filo desde el fervor de Buenos Aires hasta los conjurados. El filo, ya se sabe, como los cuentos borgesianos, es arrogantemente dadivoso y no excluye una inextricable trama de causas y defectos. Borges habla de la ubicua red de causas y defectos también, que no solamente viene del budismo mahayana, sino también de Schopenhauer, que es el introductor del budismo en Occidente. La daga es trágica y cotidiana, como la obra de Giovanni Papini, vale decir fatal y antagónica, lúdica y principiadora de vigilias dialécticas, donde el prisionero se convierte en verdugo cada vez y teje vorazmente una cárcel que, aunque diminuta e imperceptible, asume dimensiones planetarias, como la biblioteca de Ravel. La divinidad comienza a ser el Janus Bifrons, la Arachné anterior al tiempo. ¿Viene de las islas sin nombre?
¿Viene de la noche unánime, su noche unánime? ¿O acaso de la vigilia, la diuturnidad más desnuda que el hierro, esa alteridad mirífica y aterradora que también está en la noche del comienzo de la creación? La noche unánime de Borges es falaz, la diuturnidad es falaz, el mundo también, porque solamente el unigénito y último Adán, el Adán Kadmon hebreo, que incluye a toda la especie en tanto proposición alegórica como Gog y Magog, se revela por escombros, por fragmentos, por una incómoda inestabilidad elusiva, emigrante de toda idea de lo real. Muy lejos estamos de la proposición de San Pablo, 1 de Corintios 15, 45, 46. Cito, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, que no es sino la paráfrasis del versículo de Génesis. Entonces Yahvé, Dios, formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo creo que la biblioteca es siempre un vasto jardín incalculable de dimensiones planetarias. No como Borges, no pienso que sea caótica, sí, tal vez infinita, mirífica, y para usar un galicismo, feérica. Tiene que ver con lo maravilloso y también con lo sobrenatural cada vez. Muchas gracias. Quienes hemos tenido el placer de leer las obras completas de Borges, seguramente nos deleitamos en cada tema, porque de Borges puede salir el tango, como sale obviamente, puede salir la inmortalidad, la eternidad y tantos otros temas, así como nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio a aquel hombre besar el campo sagrado. Esos intertextos que Borges llamaba, que no lo llamaba intertexto, son transtextos hoy, ¿no? Entonces, cada vez que lo leemos, mantenemos una conversación no solo con Borges, sino con todos los autores que él admiró y con los que repudió también. Al final, voy a comenzar por el final, recordando que vos al final dijiste, no es la biblioteca un caos, ¿no? Porque una de mis preguntas, cuando releía la biblioteca de Borges, es, ¿puede convertirse el caos en orden? Pero ahora vos... Bueno, en la biblioteca de Babel, como en la de Lapwitz o en la de Fechner, no se convierte en orden. Es así. Sí. Es una biblioteca con caracteres lóbregos, ¿no? Bien. Y augurales en cierto sentido, ¿no? Y nombraste la infinitud, es decir, que son infinitas la cantidad, no se podría contar. ¿Hay alguna razón por la cual la biblioteca preexiste al hombre y sobrevive al hombre? ¿Cuál es? Es precisamente la de ser universo. Es su condición universal. Pero hablaste también de los laberintos, en el sentido de, y me hiciste recordar al mito del eterno retorno. Totalmente, porque están relacionados de manera estrecha, directísima. Por ejemplo, para Roger Caillois, que dio a conocer a Borges por primera vez en Europa gracias a Victorio Campo. Él estuvo refugiado aquí durante la ocupación de Francia y luego al volver crea para Gallimard La Croix du Sud, ¿no? Y uno de los primeros autores que publica es Borges. Borges pensaba que iba a tener un reconocimiento, un primer reconocimiento en Inglaterra o en los Estados Unidos, ¿no? Pero no sucedió así, fue a orillas del Sena el reconocimiento, y gracias a Roger Caillois y a Victorio Campo. Ahora, vos que lo conociste, que seguramente... Para Roger Caillois, el tema central en Borges es el laberinto del cual se desprenden todos los temas, ¿no? Incluso es recomendable el libro que escribió Caillois sobre el género policial, ¿no? Bueno, todos sus libros, hasta sus ensayos sobre piedras, porque era un fanático, un coleccionista de piedras preciosas
y semi-preciosas que él exhibía en cuidadosas vitrinas en París, ¿no? Un estudioso y un verdadero cosmopolita, en el sentido que Victorio Campo le daba al término, el vocablo cosmopolita, y Borges también, ¿no? Para mí el problema fundamental en Borges es el tiempo, no es el laberinto. Bien. Así que disiento con Cayuga en ese aspecto. Todos los temas o subtemas, como pueden ser la inmortalidad, la muerte física o el alma, derivan del problema del tiempo. ¿Y qué concepto tenía Borges, para recordar, ¿no? De concepto, o qué idea del tiempo? Porque San Agustín, por ejemplo, creía el tiempo presente, no, el presente presente, el presente pasado y el presente futuro. Para él es el problema fundamental de la metafísica. Es un problema, yo diría, afiebrado y acuciante, ¿no? Que lo hereda en cierta manera de Macedonio Fernández. Macedonio tenía esa butada, esa morada de decir, si me dieran unas horas y me pudiera recostar cara al sol, podría descubrir lo que es el tiempo, y de ahí se derivarían, bueno, podría descubrir y descubrirme a mí mismo, descubrir el gran enigma. De algún modo, Borges hereda esta preocupación de pensamiento de Macedonio Fernández. Al hablar de tiempo estamos hablando también, ¿por qué no?, de lo que es la transmigración de las almas, es decir, en cierta medida la reencarnación. Una vez tuve la oportunidad de preguntarle a María Kodama en una entrevista si él qué opinaba, si era creyente o no, qué creencia tenía, y ella me contestó que era agnóstico. Yo diciendo completamente, ¿sí?, con eso. Yo creo que Borges jugaba, bueno, primero que Borges rezaba el Padre Nuestro todas las noches, sí, en dos idiomas, en anglosajón, sí, en sus dos idiomas dilectos. Se ha hecho un abuso en los últimos años de agnóstico. Realmente hay gente que dice es por esnovismo, que es agnóstica, no sabe lo que es. Pienso que Borges era un buscador de lo sagrado,